y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a la certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Universitarios, un programa producido por la Dirección de Televisión Universitaria de esta nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión, aquí en el estudio de Televisión Universitaria, contamos con la presencia de la doctora Juana María Coronado Blanco, a quien saludo. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. La doctora Juana María Coronado, ella es entomóloga, es decir, está dedicada, doctora, al estudio y la investigación de los insectos, ¿es así? Sí, así es. La entomología es el estudio de los insectos, es una rama de la zoología encargada exclusivamente de estudiar los insectos, unos seres diminutos que muchos tienen mal concepto de ellos, pensando siempre en cucarachas y moscas, pero que tienen un gran beneficio al ambiente y a la sociedad. Muy bien, doctora. Ahorita nos va a hablar a profundidad de todo esto. Antes, si me permite, voy a mencionar brevemente su trayectoria profesional. Nace usted, es originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas, tiene la licenciatura en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, tiene maestría en Ciencias Agrícolas y doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Entomología a partir de 1988, cuando todavía era estudiante en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. ¿Cómo le hacía para estudiar y para ser miembro ya del instituto? Pues los maestros nos promovían que estuviéramos en sociedades científicas y fue inesperado luego llegar a una mesa directiva de la misma sociedad. Entonces, entiendo que desde muy joven le llamaron la atención los insectos. Desde niña. Desde niña le gustaba. Sí. ¿Cómo surgió esa curiosidad, ese gusto, doctora? Mamá tenía un jardín muy grande, tenía muchos rosales, y papá era aficionado a la lectura y compraba muchos libros y enciclopedias, y me acuerdo mucho de una imagen cuya fotografía completa era una hormiga cargando una hoja gigante, y desde niño me apasionaron los insectos. ¿Desde niña? Desde niña, sí. Gracias a esa hormiga. Sí, a esa hormiga. Muy bien, doctora. Continuando con su trayectoria, es usted miembro del Sistema Nacional de Investigadores a partir de 1995, preside la Academia de Entomología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT y miembro del Cuerpo Académico Consolidado de Entomología Aplicada, esto en el 2009. Obtuvo el premio al investigador joven por la UAT también en el 2009 y por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica en el 2001. Ha impartido cursos en licenciatura, en maestría y también en doctorado. Aquí, dentro de los cursos que imparte usted en doctorado, doctora, entiendo que el curso es Control Biológico, Taxonomía de Braconidae. Ya nos explicará usted a qué se refiere esto, sobre en plagas de cítricos, Seminario de Investigación 7 y Seminario de Investigación 9, y ha impartido esta materia en diferentes universidades, como en la Autónoma Agrícola Antonio Narro, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Universidad Autónoma de Nayarit y en la Universidad La Molina de Perú. Ha estado allá impartiendo cátedra. Sí. Nos invitan a dar cursos específicos de taxonomía de Hymenoptera parasítica, que es nuestra especialidad del grupo de entomólogos en el cuerpo académico, y con gusto vamos a dar los cursos a diferentes instituciones. Incluso pues una vez fuimos a Perú y fue una bonita experiencia de dar a conocer algo de lo que sabemos un poco.
Muy bien, doctora. Y ya para terminar, bueno, ha participado usted en 31 proyectos de investigación, publicación y coautoría de 12 libros y 144 artículos científicos en revistas de giro científico. O sea, una carrera muy prolífica, doctora, la suya, en cuanto a la investigación de los insectos. Presentación y coautoría de 300 ponencias en congresos en México, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Costa Rica, Sudáfrica, Australia, en fin, ha viajado usted por varias partes del mundo, y promotora de la entomología cultural. ¿A qué se refiere esto, doctora? Cuando alguien piensa en insectos, normalmente piensa en cucarachas, en moscas, en plagas. Entonces, mi idea es quitar esa idea, esa imagen y hacer saber que los insectos participan en muchas actividades de la vida diaria del humano. Las mujeres somos muy hábiles de usar nuestros collares con mariposas, aretes, están en el arte, están en los poemas, en las canciones. ¿Quién no ha oído La cigarra, La mariposa traicionera? Entonces, tengo un grupo Facebook que se llama Entomología Cultural, donde promuevo diferentes actividades que se hacen en el país y en otros lugares sobre insectos. Muy bien, doctora. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos a platicar con la doctora Juana María Coronado Blanco, entomóloga. Volvemos. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Ya estamos de vuelta aquí en Diálogos Universitarios. Estamos platicando con la doctora Juana María Coronado Blanco. Ella es entomóloga dedicada al estudio y la investigación de los insectos. Doctora, qué interesante su actividad. Gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia. Díganos en sus palabras, ¿qué es la entomología? La entomología es el estudio científico de los insectos. Es una rama de la zoología que estudia en completo a todos los animales, que estudia a esos organismos que su cuerpo está dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Y así se diferencian de otros grupos afines como las arañas. En el caso de los insectos, el tórax es donde se ubican los 3 pares de patas y pueden o no pueden tener alas, que eso no todos lo conocen. Hay insectos ápteros, es decir, que no tienen alas, como los pececitos de plata, son ápteros. Hay insectos que tienen un solo par de alas, como las moscas, y hay insectos que tienen 2 pares de alas, como las avispas, mariposas y otros. Entonces, con esas características se puede determinar que es un insecto. Entonces, doctora, ¿las arañas no entran dentro de la clasificación de insectos? En la clase insecta no, son afines, pero las arañas, su cuerpo está dividido en solo 2 partes, cefalotórax y abdomen, es decir, cabeza y tórax está unido, y en lugar de 3 pares de patas, tienen 4 pares de patas, y por eso se diferencian. Es una diferencia. Muy bien, interesante. Perdón. ¿Por qué es importante, doctor, el estudio de los insectos? Porque, aquí la pregunta va... como seres humanos, los insectos nosotros pasan desapercibidos. Son tan pequeños, a veces insignificantes, o así los consideramos insignificantes,
pero entiendo yo que si no estuvieran como parte del ecosistema, igual el planeta no sería lo mismo, ¿verdad? Así es. Los insectos, hay 1.300.000 especies de organismos, y de ellos 2/3 partes son insectos. El humano piensa que es el centro de todo, pero realmente si lo viéramos desde la otra perspectiva, yo creo que el planeta es de los insectos. Los insectos tienen una función muy importante en el ecosistema, en el ambiente. Por ejemplo, son depredadores, consumen a otros organismos, son parasitoides, atacan a algunas plagas. Por supuesto, son importantes polinizadores, sí, y polinizan especies de plantas de importancia ecológica y de importancia económica también. Y si no existieran muchos, las abejas y otros polinizadores, pues muchos cultivos no existirían. Además, muchos no saben, pero los insectos tienen un gran aporte de proteína, ¿sí? Es el equivalente de que si nosotros consumiéramos solo poco de insectos, es como el equivalente a un bistec. Entonces, el hambre se acabaría si estuviéramos acostumbrados a comer insectos, pero es un alimento que muchos no lo pueden ver y realmente son exquisitos y deliciosos. Tienen una gran variedad de aportes al ambiente, realmente. Muy bien, doctora, qué interesante. Aquí, por ejemplo, le pregunto, Einstein dijo que si las abejas dejaran de existir en el planeta, el ser humano moriría, no recuerdo en cuánto tiempo, pero creo que no en más de un año, el ser humano desaparecería. Si desaparecieran los insectos del planeta, ¿qué pasaría con el ser humano? La estadística es de que si no hubiera un solo insecto, el ser humano solamente duraría un mes en este planeta. ¿Las causas? Las causas, porque tienen un papel muy importante, ¿no? Como comentábamos, son importantes polinizadores, que es una parte de nuestra dieta. Los insectos aparte son depredadores y consumen, por ejemplo, carroña, están en cuerpos, en cadáveres y los consumen, tanto animales como plantas, y descomponen a materia de más fácil acceso al suelo. Entonces, si no hubiera insectos, pues se nos amontonarían los cadáveres y las bacterias y tendríamos más enfermedades. Y aparte, pues tienen otros beneficios, ¿no? Para el humano, como también algunos se usan en alimentos, usamos sus productos, como... Me sigue platicando ahorita, doctora, después de una pausa, ya me están marcando acá. Volvemos en unos instantes más aquí a Diálogos Universitarios. Y con ellas armamos todo esto, y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Y con ellas armamos todo esto, y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia.
Ya estamos de vuelta aquí en Diálogos Universitarios. Estamos platicando con la doctora Juana María Coronado Blanco. Ella es entomóloga, estudia los insectos y muy interesante lo que nos comentaba ahorita, doctora, que si los insectos desaparecieran del planeta, el ser humano en un mes ya no existiría. Decíamos que las causas es que los insectos ayudan en la polinización, depredación, parasitismo, y hay muchas otras actividades que usamos sus productos. Por ejemplo, nos beneficiamos con las ceras, con la miel, la jalea real. De los insectos se extrae luego pinturas y tintes de forma natural sin contaminar el ambiente. Mientras para unos un producto es importante, por ejemplo, en los nopales hay una cochinilla blanca, y entonces para los que producen nopal, la cochinilla es una plaga, pero para los que producen textiles, cultivan o crían a la cochinilla para extraer de allí ciertos tintes naturales. O sea, todo insecto tiene una función. Tiene una función. Tiene una función que es benéfica para el planeta y para el ciclo de vida. Sí, lo que pasa que si afecta al humano en sus cultivos, por ejemplo, las plagas, pues entonces para el humano no es benéfico, pero es benéfico para el ambiente porque tiene que haber un equilibrio natural. Por ejemplo, si hablamos, doctora, como coloquialmente hablamos de la cucaracha, que es un animal que causa una cierta repulsión, ¿no? Da asco a las personas, las moscas, pero tienen una función especial también, específica, que de alguna manera debe de ser de utilidad para el planeta o para el ciclo de vida. Así ¿Es así? Uno de los grandes aportes, por ejemplo, de algunos grupos de moscas, es que con ellos se realizan los estudios de genética actuales. Antes era con chícharos y ahora muchos estudios son con moscas. Con moscas. Porque los insectos son de fácil reproducción, tienen mucha cría, ponen muchos huevos, entonces en poco periodo de tiempo se tienen muchos insectos. Se dice que por cada ser humano existen 200 millones de insectos. Ahorita ya ve que se está comentando actualmente que cuando uno viajaba en carretera hace años, en cualquier viaje que uno hiciera, el parabrisas terminaba lleno de insectos que chocaban contra el parabrisas, ya sea mariposas y todo tipo de insectos. Hoy no sucede eso, doctora. ¿Quiere decir que el número de insectos está bajando en el planeta? ¿Se están acabando? Lo que pasa, nosotros estamos destruyendo sus hábitats. Se está talando para poner más cultivos y más tener más terreno, más superficie para tener ganado y alimento para el hombre, que cada vez somos más. Pero pues al menos debemos de hacer reposición de árboles o cuidar ciertas áreas naturales. O sea, también la tala implica destrucción de su hábitat. Sí. Bien. En cuanto a la clasificación, doctora, ¿cómo se clasifica a los insectos? Ya nos habló en un principio un poquito de ellos, pero algo más específico. Cada clase agrupa varios órdenes y el orden agrupa familias. Entonces, como los insectos son tan diversos y tan abundantes, hay polémica todavía actualmente en la ubicación de los órdenes. En promedio hay como 30 órdenes que se reportan, pero varía un poco. Por ejemplo, esto depende de acuerdo a la metamorfosis de los insectos. Están los insectos ametábolos, sin metamorfosis, como que no cambian, solo crecen, como los pececitos de plata.
Están los insectos semimetábolos, que son los que tienen metamorfosis incompleta, es decir, que existe el huevo, luego una ninfa y luego el adulto. Y en el estadio ninfal, las alas son vestigiales, son rudimentarias, no están bien desarrolladas, y el insecto tampoco es maduro sexualmente. Y ya luego, conforme pasa el tiempo, madura y puede ovipositar la hembra. Y el último grupo es de los holometábolos, los de metamorfosis completa, donde el ciclo es más complejo, que es huevo, larva, pupa y adulto. Y en este caso no solo son diferentes morfológicamente, sino también fisiológicamente. Mientras, por ejemplo, en una mariposa la oruga es de aparato bucal masticador, ya en el adulto tiene un sifón para extraer el néctar de las flores. Fisiológicamente es muy diferente. Entonces, de acuerdo a esa metamorfosis, hay diferentes órdenes de insectos. Muy bien, doctora, pues nuevamente vamos a hacer una pausa y regresamos con el último bloque de estos diálogos universitarios. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en What Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas. Ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es What Informa. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencia. Ya volvemos a estos diálogos universitarios. Estamos platicando con la doctora Juana María Coronado Blanco, entomóloga, estudiosa de los insectos. Doctora, muy interesante todo lo que nos comenta. Y aquí yo le preguntaría, ¿cómo se estudian los insectos? ¿Cómo se cazan a los insectos para poder estudiarlos? Hay varias técnicas de colecta y de preservación. En la colecta puede ser directa y puede ser indirecta. En la colecta directa, pues como el nombre lo dice, los capturamos con la mano, con una red entomológica. Activamente los colectamos, puede ser que los que están en la hojarasca, en el suelo, en alguna planta, y entonces así los colectamos. Y en la colecta indirecta es donde se ponen algunas trampas y se puede tener o no algunos cebos o atrayentes. Para ese caso nosotros hemos puesto algunas trampas malais que dejamos en diferentes tipos de vegetación. En años pasados colocamos 7 trampas malais en todo el sur de Tamaulipas para conocer qué insectos tenemos en diferentes tipos de vegetación. Y entonces ahí colocamos la trampa en campo y solo cada 15 días vamos por el frasco colector, lo cambiamos por uno nuevo, lo traemos acá al laboratorio y no es tanto esfuerzo, por eso es una colecta indirecta. Y para preservarlos puede ser en líquidos, como en alcohol al 70%, puede ser en seco también, que en este caso los montamos con alfileres entomológicos para cuando se van a depositar en un museo, como nosotros tenemos el Museo MIFA, el Museo de Insectos de la Facultad de Agronomía, así se le quedó el nombre, y también se pueden preservar mediante preparaciones permanentes. Hay insectos muy, muy diminutos de milímetros que solamente se pueden observar a microscopio bacteriológico, y entonces en los pequeños portaobjetos se hace el montaje, así se llama, en Bálsamo de Canadá, para ver las estructuras al microscopio. Entonces es muy variada la colecta y la preservación de los insectos. Bien, doctora, y ya por último, para cerrar,
¿Cuál sería la relación entre la entomología y la agricultura? Hablando concretamente de las plagas, porque ya ve que las siembras, los insecticidas van contra las plagas de insectos, y ¿cómo afecta o cuál es la relación en ese sentido? Hay varios grupos de insectos, digamos así, relacionados a la agricultura. Primero están las plagas, las que atacan a los cultivos y se tienen muchas pérdidas luego, dependiendo de qué esté afectando, dónde esté consumiendo el insecto. Pero también están tanto los parasitoides como los depredadores. Hay que saber diferenciar entre un parásito y un parasitoide. En el caso de los parásitos son aquellos organismos que viven a expensas de otros, pero que no los mata, como podemos tener alguna lombrices u otros parásitos. Pero un parasitoide sí mata al organismo que lo está hospedando, ¿no? Entonces, en este caso, los insectos parasitoides normalmente son avispas de diferentes grupos, como la que estudio yo, que son los bracónidos. Entonces, estos ovipositan en la plaga, ya sea por fuera, ectoparasitoide, o por dentro, endoparasitoide. Entonces ya no se va a desarrollar la plaga, sino el enemigo natural, en este caso el parasitoide, que normalmente es más pequeño que el hospedero. Y el otro grupo es de los depredadores, donde normalmente es de mayor tamaño, y en este caso los típicos, por ejemplo, son las catarinitas, las crisopas, que consumen a pulgones y otros organismos plaga, y entonces están consumiendo a las plagas. Entonces debemos tener en mente toda esa gran variedad de insectos, y no solo concentrarnos a las plagas, porque también tienen muchos beneficios los insectos. En síntesis, doctora, y ya para terminar, hay que cuidar también a los insectos, no matarlos con esa facilidad con que uno los ve y púmbale, con el matamoscas. Incluso hasta hay lugares donde se usan las picaduras de los insectos para pues minimizar lo que es el reumatismo, lo que es problemas en los músculos, y te inyectas, te pones la abeja como tratamiento, ¿no? Entonces, pues, tienen gran variedad tienen mucho beneficio, y hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Doctora, pues un placer haberla tenido aquí en el estudio de TV Watt. Le agradezco mucho su presencia, y ojalá podamos tenerla más adelante. Gracias. Gracias por su presencia. Nosotros nos despedimos. Esto fue Diálogos Universitarios y nos vemos en la próxima.